Manuel, mira para que Mm. vaya al colmado y me compre 2 pañales. Pero, papá, ¿y usted no cree que yo estoy muy grande para que usted me siga teniendo de muchacho mandado a mí? Vaya, hágase usted, porque ¿qué tiene los pies suyos que usted no puede hacer? Pero ¿y qué es lo que tú te llegas a creer, muchacho? ¿Y tú no sabes que yo soy tu padre? ¿Y qué importa? Usted es mi papá, yo no soy un esclavo suyo. Yo te dije a ti, ve y búscame 2 pañales al colmado, por favor. Pero él Estoy va a seguir. cansado. Pero vaya y hágalo, ¿qué tiene su pies? Vaya y hágalo usted eso. Ahora son los padres que tienen que respetar a sus hijos, no son los hijos los padres. Anda. Pero ahora es obligado que yo tengo que ir. Esta mañana yo salí a comprar todo lo de la casa Va, qué y se bien me por quedó usted. 2 pañales. Ve, Qué cómpralo, bien por por favor. usted, qué bien por usted. Dígame, voy ahí. Wow, Dios. ¿Cómo sé con tu muchacho? Mi amor, ¿mandaste a comprar los pañales que te dije? 20 minutos tengo que mandar a don Manuel. ¿En serio? Y adivina qué me dijo. Que él no podía. Y cuando la vecina lo llamó, muy de carita limpia fue como si nada se le mandaba la... Mi amor, pero eso no es nada que le hayan mandado a la vecina, tú tienes que entenderlo también. Yo tengo que entenderlo y a mí no. Claro que sí, está mal que él no te hizo el mandado a ti. Pero que se lo haga a la vecina, eso no es nada. Tú no te puedes enojar por eso. Tú Yo, no te puedes enojar. de verdad que Manuel me está desencantando porque como nosotros lo hemos estado criando, ¿m? Y hoy en día, mira con qué nos paga a nosotros. Bueno, tú no te puedes enojar porque las generaciones han ido cambiando y entiende que nuestro hijo ya está grande. No, pero espérate. No me hables de generaciones. Cuando mi mamá me crió, cuando la madre mía decía, ve a hacer algo, yo ni te estudiaba ni miraba para los lados, era de una vez. Pero esta juventud, pero está bien, yo sé lo que voy a hacer, porque el teléfono que yo le compré a él, parece que eso fue, yo ni sé para qué se lo compré. Es que tú se lo tenías que comprar. Entiende, las generaciones han cambiado. No es que sí que tengo que entender las generaciones, mi amor, porque eso no es así, vieja. Las generaciones no. Ahora mismo es lo que tiene que adaptarse a las reglas de nosotros, porque yo soy el padre de él. Sí, yo te entiendo que tú eres el padre, yo soy la madre, por lo cual tú tienes que entenderlo a él también. Las cosas no son como antes. Ya las cosas cambiaron. Si él quiere hacer otra cosa e ir donde la vecina y hacerle sus mandados, tú también tienes que entenderlo. Yo no estoy en contra de que él haya hecho el mandado a la vecina. Ahora, yo lo que estoy en contra de la forma como él se expresó hacia mí. Y eso, me disculpa, no está bien que un hijo, y más, yo me he entregado a Manuel. Fue en 2 pañales que yo le dije, ve y cómprame donde la vecina. Pero ve, cómpralo tú. Cómpralo tú. Tú tienes 2 pies, mi amor. Ve, cómpralo tú. Ahora tú entonces estás en contra mía también. No, yo no estoy en contra tuya. Ve, cómpralo tú. Morir. María. Hola. Dígame. Una pregunta. ¿Usted le da dinero a mi hijo? No. ¿Por qué? Pero él tiene una actitud como muy extraña. Él no me quiere hacer mandado allá y yo vi que de hecho usted lo llamó y ese muchacho salió corriendo como que fue un Dios que lo llamó y fue y yo lo mandé a comprar 2 pañales y no lo quiso hacer. Pues yo lo llamé y le dije a él que me fuera a comprar una leche y él fue con muchísimo gusto y me dijo que sí. Cuidado, ¿qué es lo que usted está haciendo para que él se actúe así de esa manera con usted? Porque conmigo está indiferente. Allá nosotros tenemos la niña, mi esposa y yo, y algunas veces yo le digo, Manuel, friégame lo trate, friégame trate. Pues ese muchacho quiere comerme de una manera que, sinceramente, yo voy a tener que llevarlo a un psicólogo o algo, porque es que el muchacho está extraño. Me gustaría que por favor usted me diga qué es lo que usted le hace a él, qué es lo que usted habla con él, porque con usted yo veo que es un amor, un cariño y una cosa. No, simplemente yo siempre le hablo con cariño a los jóvenes, porque es una forma de atraer, pero en realidad yo a él no le doy nada. A veces
A veces le regalo cualquier cosa, incluso ni la quiere comer. Bueno, a mí me extraña entonces esa situación de él. Hay que buscarle la solución, a ver, porque yo fui que lo crié, soy su padre. A su madre no le quiere hacer tampoco un mandado. Tú lo ves que alguna vez se estoy chateando con un Free Fire que se llama, unos juegos ahí que han salido nuevos. Y eso, sinceramente, que cuando ella y yo estábamos dialogando, yo le dije, bueno, por fumar que yo le hice a ese muchacho ahora con comprarle ese teléfono. Y ella lo que me dice, que el teléfono está bien, que supuestamente para la tarea que le manda. Usted sabe que ahora en la escuela hay que mandar la tarea por mensaje. Y yo digo, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Cuando usted lo vea, por favor, hable con él, porque eso me tiene a mí atormentado, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas bendiciones. Hola Manuel, qué bueno que te veo, te llevo a la clase. No, mi teléfono se me acaba de dañar. Estaba ahí informado haciendo un favor a la vecina. Ok, pero a mí lo que pasa fue que a mí me llamó una amiga que la profesora envió una clase por el grupo de WhatsApp. Entonces yo no tengo internet, yo quería que tú me prestaras tu celular. ¿Y ahora qué hago? Pero no te preocupes, yo te lo puedo prestar un ratito más. Mi papá me lo compra eso de una vez, siempre me compra todo. Y él tiene tanto dinero como para arreglar eso tan rápido. Bueno, no sé, pero él siempre me compra todo, que incluso cuando se me dañó el otro teléfono que tenía, él me lo compró el mismo día que se me dañó. Ah, bueno, pues cuando él te lo arregle, entonces llame, por favor, porque mira, eso es para mañana. ¿Y qué materia fue la que envió esa clase? Matemáticas. Ay, Dios. Tú sabes que los exámenes se hacen así. Mm. Entonces tú tienes que arreglar eso rápido. Bueno, tú sabes que para mañana. Entonces, cuando te lo arreglan, tú me llamas. No te preocupes, está bien. Desde que pasé el mismo te llamo. Está bien, bye. Dime, amiga, ¿en serio? Mami, Te llamo ahora, espérate. mira, Dime. se me rompió el teléfono y yo tengo que hacer una clase para entregarla mañana. Ay, Dios mío, pero está muy roto. Sí, Dime, ¿y cómo fue que pasó eso? yo salí a comprarle una cosa a la vecina y cuando yo volví ahí de camino, agarró y se me cayó el teléfono y se me rompió más de la cuenta. Ay, santísimo. Mira, eso está complicado. Ahora Complicado. hay que ver qué le vamos a decir a tu padre, porque tú sabes muy bien que él te compró ese teléfono con demasiado sacrificio. Bastante que trabajó él para podértelo comprar. Y mira cómo tú lo tratas. Pero que no fue mi culpa, se me cayó solo. Sí, yo entiendo que se te cayó, pero las cosas se valoran. Y tú sabes que nosotros no somos de muchos recursos. Entonces, cuando a ti te compran algo, tú tienes que valorarlo. Pero que yo sí lo valoro, que se me cayó solo cuando yo venía. Yo lo cuido ese teléfono muchísimo. Lo cuidas tanto que mira cómo está. Roto. Pero fue solo que se me cayó. Sí, ok. Ahora, ¿qué le vamos a decir a tu padre? Dime. Que me compre otro, porque puede comprarme otro. ¿Que te compre otro? Sí. Mi amor, la situación no está para comprar otro teléfono. Además, yo te he estado apoyando demasiado a ti. Y tu padre tiene razón en lo que él te dice. Pero mi papá no tiene ninguna razón. Es lo que manda mucho. Pudiendo hacer la cosa, quiere que vaya y la haga yo. Siempre. Pero tú sabes por qué él te manda mucho. Vuelvo y repito, es tu padre. Él te puede mandar a lo que él quiera. Tú eres su hijo y debes de obedecer. Ahora bien, yo sé que he estado actuando mal. Porque yo, en vez de corregirte a ti, lo que he estado apoyándote. Tú lo que eres un hijo desobediente, tú tienes que obedecer a tu padre. Pero, oye, y yo no lo desobedezco a él. Yo simplemente no quiero que él me esté mandando tanto. Porque yo no tengo por qué andar haciendo todo eso por él. Él lo puede hacer también. Él tiene dos manos y dos pies. Mi amor, tú tienes que hacer todo lo que tu padre Mira, te yo diga. no voy a discutir. Yo voy a hablar con él yo. Para que me Oh. compre otro. Papi. Mira, se me dañó el teléfono. ¿Y? Que me compre otro. Que tengo que entregar una clase para mañana. A mí, tú me estás diciendo que te compré otro. No hay más gente aquí. ¿A quién me lo voy a decir? ¿Qué fue lo que tú me dijiste cuando yo te mandé ahorita al colmado? Pero papi, que tú quieres ser muy cómodo. Tú quieres ser muy cómodo y eso no es nada que tú me compres otro teléfono si este se me dañó. ¿Con qué estudio si tú no me lo compras el teléfono? Mira, mis padres, que son tus abuelos, me enseñaron, escucha, a mí me enseñaron que había que ganarse la cosa para luego, escúchame,
nosotros no ser en la vida. Son Oíste. diferentes tiempos, papi. No, tú no estás en los tiempos de antes, en los tiempos de cuando Fefita bailaba. Eso es un tiempo viejo, son diferentes tiempos. Son diferentes Sí, tiempos. son Entonces, el diferentes sudor tiempos. para yo comprar el teléfono. Ahora tú sabes que yo soy tu padre, ¿eh? Ahora tú vienes a decirme que te compro un teléfono, ¿eh? Y cuando tú sabes muy bien que tú tienes que hacer los oficios de la casa, que tú tienes que ayudar a tu mamá, la niña hay que cargarla también, que muchas veces ella tiene que irse al mercado a comprar cosas y tú sabes que tienes que quedarte con la niña y tú no lo haces. Ahora tú dices que papi, ¿eh? Mira, Papi, cómprame el teléfono, que tengo que empezar a hacer esa clase, por favor. yo te voy a decir algo. Yo no puedo comprarte el teléfono. Usted tiene que trabajar. Te digo por qué tú tienes que trabajar. Porque si yo te consiento, como te he comprado 2 teléfonos ya, y te compro de nuevo el teléfono, yo lo que te estoy haciendo un daño. Y muchas veces los padres, por querer tener a los muchachos de este tiempo como una bola de cristal, esos niños que muchas veces quieren que le compren bicicleta, quieren que le compren carro, quieren que le compren de todo. Ah, porque son hijos de don fulano. No, 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 no. Tú tienes que darte el valor que tú te mereces y es estudiar, trabajar. Si tú quieres el teléfono, nosotros podemos hacer un acuerdo. ¿Tú sabes cuál es el acuerdo? Que tú vas a tener que hacer todas las tareas de la casa también cuando tú llegues del liceo. Pero de lo contrario, yo no puedo comprarte el teléfono. Porque si te lo compro y tú sigues en la misma que tú estás haciendo todos los días, yo lo que te estoy haciendo un daño para el futuro. Y yo no quiero que tú salgas como salió el vecino, el hijo del vecino, que hoy en día está cumpliendo 30 años y tú sabes por qué. Porque lo consintieron. Y tú sabes muy bien que la familia de nosotros no hay personas que andan haciendo lo malo. Siempre hay personas que andan haciendo lo correcto. Y como mis padres me enseñaron a mí, me educaron, que en la vida hay que trabajar para ganarse la cosa y no regalárselo. Yo quiero que tú hagas eso, mi hijo. Te voy a comprar el teléfono, pero prométeme que tú vas a venir a la casa, a hacer todo lo que se necesita, que tú vas a ser un aliado de la casa. ¿Estamos claros? Está bien, papá, pero sí, está bien, yo le voy a hacer todo eso, todo lo que usted pida. Yo sé que yo estoy mal porque hay veces que yo me pongo muy rebelde con ustedes, pero es que me siento utilizado a veces. Pero está bien, yo voy a cambiar, yo voy a ser otra persona con ustedes y voy a hacer todo lo que ustedes me pidieron. Mira, nosotros queremos un buen futuro para ti. Tú tienes apenas 16 años. Esta es la etapa donde la juventud tiene que aprender que no es ganarse la vida fácil. Hay que sudar, hay que trabajar y vivir honradamente. Con tu actitud que tú tenías o que tú prácticamente estabas adquiriendo, lamentablemente no íbamos para ningún lado. Porque me podía traer un problema a la casa. Quién sabe si cualquier muchacho de eso te está induciendo a hacer cosas ilícitas. Y vuelvo y te repito, mi hijo, lo que yo te estoy diciendo, cógelo como un consejo y nos va a ayudar a todos, tanto a tu vida como joven, pero también a nuestro entorno y a todo lo que nos rodean. ¿Ok? Está bien, papá. Ya tú sabes.